Hola, gracias por conectarse a nuestro YouTube Durano Latino. A continuación, ustedes van a poder escuchar y ver una conversación que tuvimos en nuestro Facebook Live el 26 de febrero en @Tiempo con Dios es Vida Viva con Laura Cárdenas. Ella es una psicóloga colombiana, misionera en Brasil y autora del libro El Jardín. En su libro, ella profundiza de una manera muy sensible y muy detallada con respecto a la perspectiva bíblica sobre la identidad. En un contexto donde todo el tiempo nos ofrecen diferentes versiones de identidad y hay bastante confusión, pues fue absolutamente interesante y fascinante escuchar la invitación de Laura de acercarnos a Dios y encontrar nuestra identidad en Él. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo descansar en Dios? ¿Cómo entender cuál es su diseño? ¿Cómo volver a ser seres humanos y romper las barreras que nos alejan de Él? A ella la pueden encontrar en @IDespañol en Instagram. Y nada, esperamos que disfruten este episodio. Personas que conocen ya a Cristo y las clases van enfocadas a descubrir realmente nuestra identidad, ¿sí? Entonces yo lo que hago es mezclar toda la teoría psicológica y académica que tengo, que se pueden rescatar muchas cosas y colabora mucho también a la verdad bíblica, que es la verdad absoluta. Entonces digamos que esa mezcla de esas dos cosas es una bomba atómica deliciosa, ¿sí? Para descubrir realmente qué es lo que Dios pensó en hacerme y para caer en cuenta que muchas de las cosas que yo tengo de mi identidad, mi personalidad, el temperamento, no son error, sino que son intencionalmente colocadas por el Señor. Entonces yo ya venía liderando ese proyecto y me di cuenta de muchas cosas que yo no sabía por medio de mis pacientes, de mis alumnos, y comencé a pensar de cómo la capacidad que ha tenido la religión, estoy hablando de religión a nivel mundial, digamos como todo ese espíritu de religiosidad que uno lo ve desde los años de antes de Cristo, de tapar la visión de nosotros a nuestra propia vida, al mundo, y comencé a darme cuenta a través de la experiencia con público cristiano. Y ahí comencé a pensar muchas cosas que me indignaron. Obviamente pasé por muchos estados de indignación, de rabia, como Dios mío, porque nos hemos dejado como tragar por esa onda religiosa y uno no se da cuenta. Después comencé a ya amar lo que Dios me estaba haciendo y todo eso en medio de las clases que estaba dando. Y un tiempo en que descansé el proyecto, fue un semestre, fueron 4 meses, la verdad, en que no di ninguna clase, porque yo daba clases casi todos pues, los días de la semana. Ahí descansé por cuestiones del lugar donde yo las estaba dando y comencé a reescribir, porque yo tengo cartillas del proyecto y tal, pero comencé a reescribir cosas de lo que yo estaba pensando en ese momento. Y en ese momento de escribir, yo encontré un rincón, porque en mi oficina ya, yo vivía en Brasil en ese momento, o vivo, no sé ya cómo decir, porque por pandemia estoy aquí en Colombia. Antes de la pandemia vivía ya en Brasil, y yo tengo allá una oficina que es como un rinconcito donde nadie me ve, y es una delicia, porque en la medida en que yo iba escribiendo, yo iba entendiendo más cosas, y es esa sensación como cuando Dios me va mostrando como en plastilina lo que iba pasando. Y yo comencé a escribir, comencé a entender mucho más lo que es el jardín del Edén, lo que pasó realmente allá, comencé a entender el valor que tiene Génesis 1 y 2, que es mucho más poderoso que tiene Génesis 3, y me puse a ver como toda esa contradicción, que uno le da más valor al pecado y hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa todo el tiempo y se nos olvida nuestra naturaleza real, que fue en Génesis 1 y 2. Entonces todo eso comenzó como a transformar mi vida, obviamente, a encontrarme también, y comencé a escribir, y cuando me di cuenta ya le estaba poniendo capítulos a las hojas, ya estaba haciendo yo, oiga, esto es un libro. Entonces por eso digo como que fue sin querer queriendo, pero la motivación realmente fue esa, como querer entender de hecho qué fue, o sea, cuál es la intención de Dios con el ser humano y por qué el ser humano ahorita infelizmente está tan lejos de la imagen y semejanza de Cristo, ¿sí? De lo que Él hizo allá en Génesis 1 y 2. Entonces fue un estudio muy chévere, tanto de la perspectiva psicológica como bíblica,
que terminé escribiendo un libro, después ahí paso a paso comencé, bueno, yo quiero publicarlo, ese sería mi primer libro, entonces ahí comencé a buscar los contactos porque ni idea en hacer un libro, entonces comencé ahí con las uñas para hacerlo y fue muy bonito porque para mi sorpresa, cuando le hice el lanzamiento, lo hice allá primero en Brasil, fue una cosa que yo no esperaba, fueron unas ventas, una dimensión que no esperaba, me invitaban de otras ciudades y comencé a ver tan bonito, una búsqueda del ser humano por encontrar su originalidad, fue muy bonito. Y ya de cuando me vine, que fue en medio como de todo ese auge del lanzamiento, pues me vine aquí a Colombia a visitar a mis papás 15 días y por cuestiones de pandemia ya llevo un año aquí. Entonces eso también trajo frutos de querer traducir el libro, de querer hacerlo aquí. De hecho, fue en esa época que yo conocí a Antonella, tuve ese privilegio de conocerla, de saber cómo hago para tener ese libro en español y gracias a Dios ya lo tenemos, está en ebook todavía, está en la versión online virtual todavía, pero pues ahí ya lo tenemos en español, entonces ha sido de sorpresa tras sorpresa. Bueno, yo estoy súper intrigada. Por favor, te doy paso para que inicies con el tema de hoy. ¿Cómo volver a ser humanos si no somos humanos ahorita? ¿Qué somos? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Dale, Lau, bienvenida. Es todo tuyo el Gracias. escenario. El púlpito, el Chévere púlpito esa virtual. pregunta. Yo me los estoy imaginando aquí cada uno. Chévere esa pregunta porque de hecho yo quiero que ustedes me acompañen como en ese, yo soy muy visual y muy ilustrativa pues cuando leo la Biblia y en mi entendimiento de Biblia. Y yo quiero que ustedes allá me acompañen a Génesis, en donde realmente todo comenzó en un jardín, porque la palabra dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces vamos a caer en cuenta de algunas cositas que yo escribí en el libro que ¡pum!, hicieron como un clic en mi cabeza, entender, de saber la dimensión que nosotros tenemos como seres humanos. Y primero dice que sí, Dios nos creó en un jardín, eso dice la teoría creacionista, Dios nos creó en un lugar que Él ya había separado, y después de haber creado todo un panorama, un paisaje para el hombre, ¿sí? Entonces lo único que Él creó, último, perdón, que Él creó fue el ser humano. Y para crear el ser humano, él no usó su voz como comúnmente y frecuentemente hizo en los días anteriores, que haya luz, que haya, sino él usó sus manos, ¿sí? Entonces ahí ya comenzó una exclusividad para el hombre. Y cuando lo creó a partir de sus manos, o sea, él usó su esencia, no le bastó con eso, sino también puso su copia en el ser humano. Entonces usó algo que era totalmente inútil, por decirlo así, eh, y por decirlo así, sin valor, que es el barro. ¿Sí? Él usó el barro, que es algo inútil, algo que comúnmente uno no le pondría ningún valor, para hacer su copia en ese barro, con sus manos, no con su voz. Y ahí ya para mí es como, yo ya podría terminar ahí y decir, wow, nosotros tenemos una identidad mucho más de la que nosotros pensamos que tenemos. Pero continuó, porque con Dios todo va progresivamente mejor, y continuó y él sopló entonces el espíritu de él mismo para darle sentido a ese barro. Entonces ahí fue cuando el barro cobra un sentido incalculable. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de él mismo, de Dios. Entonces tú y yo en ese momento cargamos algo que originalmente no nos pertenecía, pero él quiso que nos perteneciera, que fuera de nosotros, que nos perteneciera, que es el espíritu de él. Y ahí ya comienza la base de nuestra identidad. Y nuestra vida en ese momento, ¿cómo era? Yo quiero que ustedes me acompañen también a imaginarme a Adán y Eva, que fueron los primeros hombres, cómo era la vida de un hombre que era totalmente copia de la masculinidad perfecta y la mujer que era una copia de la feminidad perfecta. Ellos eran hombres y mujeres en su temperamento, en su carácter, perfectos. Ellos no sufrían con celos, con rabia, con pataleta, con nada de eso, de lo que nosotros sufrimos como mujeres, ni como los hombres, los temores de los hombres, el miedo de los hombres. No, ellos tenían una vida totalmente ajustada
a la copia que pertenecían, ¿sí? Eso originalmente es un ser humano. La idea original de Dios con el barro fue crear un ser humano. Y Génesis 1 y 2 nos trae la realidad del ser humano. ¿Cuál es? La imagen y semejanza de él mismo. Entonces ellos eran, imagínense la familia, el matrimonio de ellos, un matrimonio que no tenía discusión, que tenía la plenitud, imagínense un alma totalmente copia de Dios. Era un alma que no necesitaban reprenderla todo el tiempo, no tenían que callar su alma todo el tiempo, era un alma que les daba deleite, era algo que les daba el placer de estar en la tierra, el placer de amar a su esposo, de amar a su creador, era oler una flor, era sentir su cuerpo, sentir lo que Dios puso en el cuerpo, en ese barro que fueron los 5 sentidos naturales. Ellos sentían con plenitud todo eso, y lo mejor es que ellos no tenían miedo de eso. Ahí ya nosotros nos estamos dando cuenta que es algo que no es el ser humano, ¿sí? Entonces, voy otra vez al ser humano, era ese ser que disfrutaba de su alma, disfrutaba de su cuerpo, disfrutaba de su mentalidad, que era una mentalidad de gobierno, era una mentalidad que estaba ocupada y deleitándose en el gobierno de Dios, o sea, en el gobierno del jardín. Ellos comandaban todo porque tenían el corazón de Dios, no tenían miedo de sus decisiones, no tenían miedo de si plantar esto aquí o allá, porque todo era de ellos. Ellos no ponían, Señor, dame una señal, ¿será que esto lo tengo que plantar aquí? Si es voluntad tuya, entonces muéstramelo por medio de esto. No, ellos no tenían miedo de sus decisiones, ellos no tenían que pedir señal todo el tiempo, ellos no tenían miedo de lo que hablaban, de sus sentimientos también. Ellos no tenían miedo de lo que sentían. Era una delicia de humanidad. ¿Por qué? Porque estaban primero en un lugar confiable y ellos sabían que estaban en un ambiente totalmente glorioso y confiable, porque aunque Dios tal vez no estaba al lado de ellos, ellos escuchaban sus pasos, ellos sabían que Dios estaba presente, y al atardecer Él volvía y llegaba ahí, no sé, tomaba onces con ellos y hablaban de lo que le había, pues, de lo que ellos habían hecho durante el día. Era un lugar confiable y era una humanidad en la cual ellos confiaban también, porque era una copia de su creador. Y ellos amaban tanto a su creador que automáticamente se amaban ellos mismos porque era una copia de. Es como si, es como si tu hijo se mirara al espejo y dijera, yo me amo tanto porque yo me parezco tanto a ti, mami. Es ese nivel de ternura y ese nivel de amor que esa humanidad perfecta y original sentía. Entonces, eso es ser humano. Eso es el ser humano en sus orígenes perfectos. Eso es resultado de estar en las manos de Dios. Eso es resultado de que Dios haya dejado las huellas en ese barro y haya soplado su espíritu en la humanidad. Ahora, pasó Génesis 3, que es lo que nosotros todos sabemos, que llegó Satanás y dijo, ok, lo más fuerte que tiene el hombre, lo más fuerte que tiene el ser humano, que fue un plus de la creación de Dios, es su identidad. ¿Por qué? Porque si yo le quito la identidad al hombre, ya simplemente pasa a ser un barro viviente. Él no tiene noción de la dimensión de quién es y le causo como si fuera una amnesia de su identidad. Ella ya se le va a olvidar copia de quién es. Esa fue la mejor estrategia que Satanás tuvo cuando comenzó a conversar con Eva. Puso duda en su corazón. ¿Será que Dios le dijo eso? ¿Será que él no es que está queriendo como esconder algún secreto de usted? Porque el árbol no se supone que todo es de ustedes. No se supone que todo este jardín ustedes pueden comer, y no es que pues coman, ustedes nunca, ni siquiera sabían que era la muerte. Entonces, claro, Satanás tuvo que ser muy astuto para llegarles con términos que ellos nunca habían conocido, que ellos no, sí, pero yo como ellos confían totalmente en Dios, entonces tampoco había esa curiosidad, esa duda. Ahora, Dios sí tenía el objetivo de enseñarles ese árbol
de conocimiento a Adán y Eva, porque dice la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios quiere llevarnos a toda sabiduría y conocimiento. Entonces, dentro de mi drama aquí visual, yo creo que Dios sí en algún momento se hubiera sentado con Adán y Eva y, ok, tengo algo que contarles de este árbol. Este árbol consiste en esto y en esto, pero no. Llegó Satanás y el hombre comenzó a despertar cosas en su corazón, como diga, sí, porque Dios no dejó, porque Dios hace ese tipo de cosas, no es que es bueno, no es que es perfecto lo que él hace, no es que confía tanto en nosotros y no nos dejó comer de ese árbol y comieron. A partir de ese momento entró una duda en el corazón del hombre del concepto de Dios. O sea, ellos comenzaron a dudar del carácter de Dios. ¿Será que realmente es bueno? Y ahí nosotros comenzamos a identificarnos de ahí para adelante, porque desafortunadamente nosotros nacemos con esa naturaleza que Adán y Eva adquirieron en ese momento, con dudar automáticamente y frecuentemente sobre Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros dudemos de dónde pertenecemos, pues obviamente se nos olvida automáticamente quién somos. Si nosotros dudamos de la copia de la cual fuimos hecha, pues obviamente también se nos olvida esta copia que fue hecha. Y entonces fue así. Adán y Eva finalmente comieron, hicieron todo eso y comenzó el alma a reaccionar de una forma que nunca había reaccionado, que fue que con sentimientos que nunca habían pasado, nunca había pasado por el corazón y por la salud mental de ellos, que fue que vergüenza, miedo, ellos comenzaron a culparse uno al otro, fue usted, no, fue usted, no sé qué, fue la serpiente, fue la creación, no fue Dios, y ahí que se escondieron y comenzaron a tener muchos comportamientos, primero que no hacían parte ni de su creador, ni del repertorio comportamental de ellos. Entonces comenzaron a hacer cosas donde el alma, el cuerpo y el espíritu quedaron como algo pasó aquí, parece que nos desconectamos de nuestro patrón, ¿sí? No patrón, sino de nuestro molde, de nuestra copia original. Y el alma comenzó a reaccionar de una manera muy enferma. ¿Por qué? Porque el alma nunca fue hecha para enfrentar ese tipo de realidad. El cuerpo tampoco fue hecho para enfrentar una realidad en donde primero la tierra quedó maldita. Entonces imagínense la extrañeza del ambiente también, extrañeza de quiénes ellos eran. Entonces el alma comenzó en medio de su locura a crear sentimientos de vergüenza que los hizo esconder, de miedo que los hizo culpar cada uno. Y ahí comenzó una historia y una familia y una generación totalmente lejos de la identidad original. Si ustedes se dan cuenta, ya no había un hombre, una masculinidad perfecta. Había un hombre temeroso, había un hombre que no podía gobernar su casa, no podía gobernar el Edén, no podía gobernar la creación. Había una mujer totalmente frustrada porque fue ella que se dejó engañar. Eran unos papás que no pudieron criar totalmente a sus hijos porque fíjense el término de estos dos, uno mató al otro, entonces ahí se dieron cuenta como ellos heredaron nuestra naturaleza y no la naturaleza de la identidad original, y comenzó la salud mental del hombre y comenzó la mentalidad del hombre y la mujer, cuando digo hombre, humanidad, a quedar totalmente patas arriba. O sea, en ese momento nosotros, porque eso llega progresivamente hasta hoy, se nos causó una amnesia de nuestra identidad. Y entonces vamos a llegar a nuestras generaciones. Cuando digo nuestras generaciones, identifíquese usted con su generación. ¿Cómo la humanidad es hoy? ¿Cómo es la sociedad de hoy? ¿Cómo es el hombre y la mujer que ustedes ven hoy, que ustedes son hoy? Somos mujeres, ahora hablando como mujer, somos mujeres que le tenemos miedo a cada uno de nuestros sentimientos. Son hombres que tienen miedo también a gobernar, tienen miedo a posicionarse. Son familias totalmente desestructuradas, separadas, porque no hay ese vínculo perfecto original que es el amor, sino que la cultura progresivamente disfrazó el amor por medio de otros términos totalmente ajenos originalmente, como sexo, como manipulación, como apego, como carencia, como dependencia.
Y entonces en este momento somos una generación muy engañada por medio de nuestro propio error, allá en Génesis 3, en donde buscamos continuamente el jardín otra vez. Claro, si ustedes se ponen a pensar, cuando el hombre salió del jardín del Edén, automáticamente él ya no era un ser humano, él era un ser sobreviviente en esta tierra. Él quería sobrevivir porque ahí ya no tenía la voz directa del Señor, porque allá no tenía el deleite del jardín, porque allá tenían emociones que estaban como interrumpiendo mucho su día a día. Entonces ya dejaron de ser seres humanos para convertirse en seres queriendo sobrevivir a una cultura que después fue imitada por los egipcios, que después ellos comenzaron a verse unos a los otros y comenzaron a ver culturas, reinos, nosotros queremos tener esto, ¿por qué? Porque inconscientemente el hombre quería otra vez sentir el mismo placer que sentían en el Edén, porque nosotros fuimos hechos para eso, pero en ese momento no lo tenían, y ahí comenzó el hombre a hacer a imagen y semejanza del otro. Ah, porque es que se tiene, porque es que se no tiene, porque es que mire que Dios tiene un rey, porque es que no es que, porque es que se tiene un carro, porque es que se tiene una casa. Miren la pandemia, yo no entiendo cómo es que conquistaron tantas cosas y yo aquí me quedé sin empleo, porque es que mire que eso es injusto, no es que a imagen y semejanza del otro y no según nuestra identidad. Nosotros se nos olvidó el molde, se nos olvidó de dónde salimos, ¿sí? Y esa es nuestra generación. Entonces la mujer ya no es mujer, sino es alguien que intenta imitar, es la fortaleza masculina para sobrevivir en esta tierra, en donde fue totalmente desvalorizada, en donde la mujer fue totalmente apagada. Entonces a uñas ella está queriendo salir, demostrando, gritando su valor. Es una sociedad masculina que se ha echado un poco de lado por esa fuerza, digamos, femenina en esa generación, y un hombre, y un hombre, sí, que se le olvidó gobernar, porque ese era su propósito. Entonces, claro, cuando uno se le olvida su identidad, se le olvida su propósito. Entonces, todo fue en cadena, en cadena, en cadena, y hasta hoy el ser humano intenta sobrevivir a lo que ya no es jardín, sino a nuestro mundo externo, a nuestra cultura. Y ahí nuestra alma, imagínense, si se enfermó en Génesis 3, imagínense la dimensión, eh, ¿cómo se dice eso en español? La dimensión de enfermedad, de dolor que tiene nuestra alma hoy. ¿O ustedes por qué creen, por ejemplo, que nosotros sufrimos y estamos expuestos todo el tiempo a depresión, ansiedad, crisis de pánico, crisis de ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, todo ese tipo de enfermedades psicológicas y psiquiátricas? Habla de un alma totalmente distorsionada, habla de un alma que ya no es alma, sino un alma que está gritando la atención del gobierno humano para ver si algo la salva a ella. Y entonces nosotros estamos todo el tiempo intentando sobrevivir. Yo no sé si aquí cuántos han sentido o han pasado, mejor es la palabra, por crisis de ansiedad, momentos de angustia, todo eso, depresión, incluso bipolaridad. Yo conozco muchos casos dentro de cristianos mismos con ese tipo de diagnóstico, y no es para culparnos, pero para dimensionar cómo está nuestra alma tan perdida en este momento. Yo no estoy hablando perdida sin Salvador, porque sé que todos somos cristianos, pero perdida en su identidad, que lo único que está haciendo esa alma es gritándole de otra vez, gritando, queremos sentir nuestro original aún, ¿sí? Porque nacieron de eso. Y yo aquí quiero decir mi experiencia como psicóloga. Yo atiendo, la mayoría de pacientes que yo atiendo son cristianos, y es muy bonito, para mí es apasionante ver cómo su espíritu ama a Cristo, porque, digamos, cuando uno es cristiano, sale de esa generación amnésica de su identidad y conoce a Cristo. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo causa un ¿qué? Nuevo nacimiento. ¿Qué es nuevo nacimiento? Como Cristo lo dijo, pues es nacer de nuevo. O sea, vamos de cero otra vez, porque esa naturaleza de Génesis 3 no te pertenece más. Yo quiero llevarte a un lugar mucho mejor que el Edén, que es Cristo, que soy yo. A partir de mi muerte va a ser todo mucho mejor, porque ya no vas a estar en un jardín con Dios, sino vas a estar escondido en mí,
sea, fíjense, nosotros después de Cristo ganamos un combo perfecto que fue Cristo y el Espíritu Santo, porque es mucho mejor eso que el estado de Adán y Eva allá en el jardín. Es mucho mejor. Nosotros queríamos paleta, pero nos dieron una copa de helado gigante. Si mi alma quería le den, ahora con Cristo ya no cabe de la felicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Cristo, Jesús, cuando nosotros conocemos la dimensión de la cruz y de la resurrección, automáticamente identidad cambia. ¿Por qué? Porque dice que yo vuelvo a ser imagen y semejanza, o sea, me devuelven mi identidad original y yo ya no estoy en un jardín, sino estoy escondida en Cristo, en regiones celestiales, al lado de Él. O sea, es un estado muchísimo mejor. Y entonces, como les contaba, yo trabajo con pacientes que son conocedores de Cristo y es muy bonito ver cómo el espíritu de ellos anhelan un Salvador, anhelan y conversan con Dios, y yo nunca pongo en duda la relación que nosotros tenemos con Dios, porque pues no soy quien para conocer ni para juzgar, y sé lo bonito que es relacionarse con Dios, pero la mayoría de nosotros le tenemos miedo aún a traer nuestra alma y nuestra mente a ese encuentro, porque dentro de todo ese engaño, dentro de esa distorsión, una cosa que se nos dijo también es que nuestro pasado es totalmente terrible, nuestro pasado es lleno de pecado, nuestro pasado es tenaz, entonces a partir de Cristo uno nunca vuelve a mirar para atrás, uno nunca vuelve a hablar de nuestro pasado, y resulta que nuestra alma, toda esa locura de nuestra alma enferma, nunca tiene la oportunidad de encontrarse con Jesús, porque todo lo que ella tiene que hablar del pasado, de su estado de ánimo, de cómo se siente, nosotros comenzamos a que somos expertos en eso, reprender la calle, dice no quiero que hable porque aquí es el espíritu y el espíritu y el espíritu, y ignoramos que nuestra alma necesita también reencontrarse con Dios. ¿Para qué? Para ser libre y para que darle una salud a ella, igual que nuestro cuerpo. Pensamos que nuestro cuerpo es que vanidad, espíritu de injusticia, perdón, instrumento de injusticia. Entonces ignoramos tanto nuestro cuerpo que ignoramos que él también necesita encontrarse con Cristo, nuestras células necesitan, nuestros huesos necesitan encontrarse con Cristo otra vez. ¿Para qué? Para que ellos digan, ufa, por fin volvimos a nuestro original, por fin puedo ser yo, por fin puedo expresarme como realmente soy y no a través de enfermedades y gritos de angustia de nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces, volviendo a mi público, a mis pacientes, mi público paciente, es muy bonito acompañar esas personas a ese camino de volver a ser seres humanos, de volver a nuestro origen, de volver a experimentar algo mucho mejor de lo que para Adán y Eva era perfecto, que es Cristo. ¿Cristo en qué? Cristo en mi pasado, Cristo en mi depresión, Cristo en la ansiedad que yo experimenté, Cristo en la separación que yo tuve, Cristo en mi pasado de pecado tenaz, en la persona que yo maté, la que yo robé, la que yo mentí, la que yo engañé. ¿Dónde está Cristo? No, Cristo ni siquiera quiere ver eso. Sí, él ya sabe. Y él quiere encontrarse con eso. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a ser seres humanos parecidos con él originalmente y escondidos en él. Entonces, no sé, yo aquí infelizmente necesito que Antonella me diga si hay preguntas, si hay comentarios, pero antes de que Antonella me diga todo eso, porque quiero también conversar con ustedes, eh, como a cuestión de resumen y en grandes palabras, ¿qué es lo que es ser humano? Es ser un ser humano por causa de la identidad original que nosotros tenemos, original, perfecta. ¿Qué no es ser humano? Un ser humano que fue totalmente desvinculado de su origen y que su alma y su cuerpo comienzan a patalear tanto que comienzan con una serie de enfermedades, de dolores. Cuando yo digo enfermedades, no estoy solamente hablando de cosas diagnosticadas por la medicina o por la psiquiatría, sino dolores y estados de ánimo distorsionados. Hay muchos que pasamos, por ejemplo, ay, ¿cómo estás? No, en una montaña rusa, inestable,
Sí, eso también es un alma queriendo llamar nuestra atención y decir, por favor, devuélveme un gobierno, porque es que yo no sé lidiar con este problema y tú me estás poniendo a la vanguardia de esto, yo no sé. Eso, por ejemplo, fue lo que pasó en pandemia. Yo en pandemia no se imaginan cuánto trabajo tuve, porque muchos comenzaron a buscar ayuda profesional en salud mental, me pareció perfecto, maravilloso, pero ahí fue que nosotros caímos en cuenta que tal vez ese, ese espíritu religioso que uno tiene de pensar que solamente somos cristianos, oramos y hacemos disciplinas espirituales y es suficiente y por eso soy cristiano, se nos quedó corto. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a estar escondidos en Cristo, necesitamos intencionalmente ser conscientes de nuestra vida en Cristo y ahí, así como dice Pablo, nosotros podemos experimentar el barro que somos, porque somos débiles, pero con un valor invaluable que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es identidad y eso es un ser humano. Si yo me quedo aquí hablando, Antonella, me voy a quedar aquí todas unas 3 horas, entonces no sé si hay preguntas, comentarios, si tú me quieres preguntar otra cosa. Sí, ya tenemos una pregunta. Bueno, primero muchas gracias. Este tema creo que es esencial porque vivimos en una sociedad donde todos estamos buscando nuestra identidad desesperadamente y cuando nos Sí, ofrecen cualquier versión, entonces como que la abrazamos sí. porque por fin es una versión que responde a tantas preguntas que tenemos sobre quiénes somos. Incluso la religiosidad también responde a esas preguntas. La religiosidad, no estoy hablando de intimidad con Dios, no estoy hablando de conocer a Cristo, sino a una serie Sí, de comportamientos aprendidos donde sí. creemos que ahí estamos encontrando nuestra identidad. Y resulta que también esa es una falsificación, así como la que nos ofrecen los medios. Los niños están creciendo en medio de esto y todos nosotros estamos siendo bombardeados con una oferta innumerable de Total. versiones de identidad. Y creo que por eso el tema que estás tratando como ser humano y entender que el ser humano, su identidad se encuentra en Cristo, se encuentra en Dios, en el diseño original, Ujú. y que ahí es donde están todas nuestras respuestas, me parece fenomenal. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos dar para reencontrarnos con nuestra identidad en Cristo? Ok, chévere esa pregunta, porque sí, ¿cómo hacemos? A mí me parece muy chistosa, de hecho, esa pregunta, porque es obviamente, estoy hablando bien tranquilo aquí, no con ánimo de, bueno, no, ni voy a decir eso, pero me parece muy curiosa porque es como el joven rico, ¿se acuerdan? Que le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para por fin vivir contigo, para ser como uno de esos discípulos que van y no es que para tener esa vida eterna que tengo? Y ahí Jesús le da en el lugar más incómodo de él, no, entonces, no, con que no mucho. Y nosotros automáticamente pensamos eso, bueno, entonces, ¿qué hago? Fíjense, nuestra urgencia está más ligada al hacer para librarnos como de esa identidad distorsionada, porque necesitamos como que rápidamente sanar esta enfermedad de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y claro, es totalmente válido eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero poco pensamos en cómo somos de vuelta, ¿sí? Fíjense que estamos hablando no de comportamiento, sino estamos hablando de esencia. Wow. Eso ya cambia mucho nuestra identidad, nuestra mentalidad, perdón, porque entonces no se trata de un paso a paso a seguir, no es una receta. Cristo nunca cuando él vino nunca dio como una receta, un paso a paso, miren, ustedes si me quieren seguir, entonces primero tienen que dejar, después tienen que vestirse así, tercero tienen que... No, él simplemente habló de cositas como automáticamente, si ustedes me aman, pues obviamente van a dejar sus casas. Automáticamente, sí, es como un amor, es como si el marido le dijera a su esposa como, pues obvio, si me amas, pues vas a dejar la casa de tus papás y te vas a vivir conmigo, ¿sí? Era como ese obvio de amor, pero nunca una regla, ¿sí? Entonces, primero, no existe un paso a paso, no existe una receta, no existe un curso que te dé una cartilla con pasos así, primero tienes que hacer esta oración, segundo, no. ¿Por qué?
porque nuestra identidad no se trata de hacer algo para que nos lleve a eso, sino de descubrir quién realmente somos. Eso habla de una esencia, eso habla de algo que ya tenemos, porque acuérdense que Satanás allá en Génesis 3 nunca le robó la identidad a Adán y Eva. Él lo que hizo fue causar una amnesia, es decir, puede recuperar la memoria, el hombre puede recuperar la memoria, esa memoria nunca se borró de su cerebro. Nosotros, por eso es que cuando cuando yo veo, por ejemplo, pacientes, de hecho, no he también atendido pacientes, personas no cristianas, me dicen, Lau, yo siento un vacío, como que sí, tengo todo, me casé. Yo tuve una paciente, por ejemplo, que ya tenía una listica de conquistas de su vida desde los 15 años. Entonces era como comprar carro, comprar casa, tener un hijo, casarme, tener tal empleo, llegar a este empleo del gobierno que yo es el sueño, o sea, todo así, ta, ta, ta. Y me acuerdo mucho el día del consultorio, en la primera cita que tuve con ella en el consultorio, llevó su listica, una hoja bien vieja, porque imagínense, los 15 años, muy chévere, llevó su listica y dijo, ya cumplí todo, todo. De hecho, no me casé, o sea, me casé, me separé y tengo un hijo, pero lo cumplí. Me casé, tengo un hijo, lo cumplí. Y lo peor es que estoy tan vacía y tan cero feliz que nunca me imaginé que yo fuera a terminar esa lista en ese estado. Y eso me parece tan chévere, no por ella, sino porque obviamente cumple con eso que Dios nos dice, y es que ustedes pueden hacer lo que sea, pero sin mí no pueden hacer nada, porque cuando él dice eso no habla de capacidad, él habla de un lugar en donde pertenecemos, o sea, él habla de esencia, de naturaleza. Sin esta esencia, ustedes por más que se paren patas arriba desde sus pestañas, no van a lograr, no van a sentirse seres humanos. Entonces no es un comportamiento que me lleva a eso, sino es un descubrimiento de algo que yo ya tengo, porque yo ya fui creado en las manos de Dios. Entonces, por ejemplo, en Identidad Cristiana, que es el proyecto que yo tengo sobre identidad, o sea, yo tengo 2 cursos enfocados en eso, vuelvo y les digo, no es un curso sino es un curso de acompañar en ese proceso a la persona para que ella misma descubra eso. Lo que hacemos es que comenzar a tomar cada vida en particular y traer su pasado, su presente y sus expectativas futuras a que todo eso se encuentre con Cristo. Wow. Entonces, así como el joven rico, a veces unos dicen, uy, no, yo no vine aquí a llorar, yo no vine aquí a acordarme de todo lo que me pasó con mi papá, yo no vine aquí a acordarme de todo. No, yo pensé que eso era, que dicen que identidad en Cristo es muy chévere, no es que, pero no, yo no quiero comenzar a revolcar cosas de mi pasado, no es que, bueno. Entonces, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué no tiene tanto efecto con una persona intencional que sí quiera hacerlo? Porque yo necesito que todas mis emociones, incluso las que yo aprendí en mi pasado, en mi niñez, en mi adultez, puede que no sea un pasado, yo no estoy hablando de un pasado traumático, yo estoy hablando de una vida normal, ¿sí? De cualquier vida. Todo ese tipo de emociones necesitan establecer una conversación con Dios. Necesitan conocer y reconocer como, wow, vea quién nos gobierna, vea de dónde salimos. Hay muchas experiencias, por ejemplo, de nuestro pasado que nos hacen hoy actuar de determinada forma. Es cuando nosotros comenzamos a ejercer muchos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa simplemente son mecanismos que quieren defenderme de dolores pasados. Entonces, inclusive nosotros conociendo a Cristo, podemos tener 800,000 mecanismos de defensa que lo que hace es patear todo el tiempo cosas aprendidas en nuestro pasado por no lidiar nuestro pasado. Entonces son cristianos, son personas que le tienen miedo a su pasado, miedo al pecado, miedo a la creación, miedo a todo, pero quieren un paso a paso encontrarse con ellos mismos y con Dios. No es posible. No se puede. Nosotros, para encontrarnos con nuestra propia esencia en Cristo, necesitamos sentarnos con nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué pasó? Necesito encontrarme, que cada una de mis fibras se encuentre con Dios, y estoy hablando de una relación con Dios, estoy hablando de un conocimiento de Él como mi creador, como mi papá, como de la forma en que Él se reveló a ustedes. Es un conocimiento, es algo práctico e intencional, es un matrimonio, es una amistad, es una intimidad, es algo muy bonito que surge desde que ustedes se levantan
abren sus ojos, van al baño, hacen chichi, desayunan. Es toda una practicidad que, claro, yo cojo la Biblia, cojo un libro y eso me va a ayudar muchísimo a conocerme, pero eso no es un paso a paso para conocer Cristo. Conocer Cristo es sentarme en una sillita con Él y decirme, Señor, ¿qué opinas de lo que yo hice en mi pasado? ¿Por qué yo estoy tan triste? ¿Por qué yo tengo tanta vergüenza de hablar de eso? Porque a mí me ofende tanto que las personas me digan eso. Hay alguna cosa que yo aprendí en mi pasado que me dijo que yo era una persona que generaba vergüenza, que me dijo que yo era una persona boba, entonces por eso yo me voy a defender todo el tiempo. Y créanme que en mis terapias diarias, yo lo que hago es que comenzar a rescatar emociones y pensamientos pasados y decírselo, mira, es que tú aprendiste esto, tú aprendiste que eres una mujer frustrada por eso que te pasó. Y es por eso que tú estás frustrada con tu vida hoy, que tú estás frustrada con Dios, porque piensas que también es otro ser humano que te va a defraudar. Y es por eso que esa frustración nunca la vas a llevar a Cristo, porque como estás frustrada con Él, pues estás como de pelea con Él, entonces estás sobreviviendo en un presente que uno cree que está muy bien, pero cuando uno se sienta en salita con uno y con Dios, aparecen muchas cosas que uno dice, ay Señor, y lo digo por experiencia propia, de verdad que todo lo que en este libro, cuando ustedes lo lean, si se animan a leerlo, hay muchas experiencias propias en donde yo tuve todo este proceso con Dios y fueron muchos momentos de llorar, de decirle, Dios, es injusto muchas cosas, pero cuando Él me mostraba el tiempo y el día de la vida donde yo había aprendido muchas cosas, era como una cosa que se desligaba y cada vez Laura fue quedando y está quedando, porque obviamente no hay un término, pero hasta él volver, pero cada vez Laura va quedando originalmente como ella fue creada. Entonces yo, por ejemplo, ya me di cuenta, una de las mentiras, solamente para abrir aquí mi corazón y compartirles algo más práctico, una de las mentiras que yo siempre creí por cuestiones de crianza, por cuestiones de comparación, por cuestiones de adolescencia, relaciones frustradas, bueno, todo eso, que llegó hasta hace pocos años en mi vida, era que yo era una mujer totalmente incapaz porque yo era poco inteligente en la vida, ¿sí? Entonces yo como no tengo dotes y habilidades matemáticas e ingenieras, que eso para mí era sinónimo de inteligencia, entonces pues yo, pues qué, yo voy a sobrevivir con lo que me gusta, que es que pues, pensar, me gusta pensar, me gusta hablar, me gusta, para mí eran totalmente cero valiosas, entonces me escondía detrás de una manera espontánea, extrovertida, pero lo que escondía era una identidad totalmente, Laura es una boba, Laura nunca va a lograr nada, yo soy cero inteligente, entonces me toca compensar con otra área de mi vida, que era ¿qué? Esa parte extrovertida y deportes. Entonces yo era la que me encantaba hacer deportes como para llamar la atención por otro lado. Y cuando Dios comienza a decirme todo eso, primero es, no, yo, ay, no, claro que no, y uno comienza todos esos mecanismos de defensa, hasta que Dios me dice, ¿dónde aprendiste ese pensamiento? Porque obviamente yo no pierdo tiempo creando personas así. Y ahí fue comenzando a desligar cada frase, cada emoción, a entender que obviamente la intención de la gente no era esa, que yo comencé a etiquetarme solita, bueno, un poco de cosas, hasta el día en que yo fui quedando más original, o sea, en que yo fui, ok, la inteligencia no se trata de eso, yo no quiero ir por ser inteligente o por sumar o restar, que es lo que me cuesta, sino por cumplir un propósito en mi vida y disfrutar de eso. Así Y es. ahí yo fui entendiendo lo que es inteligencia y sabiduría para Dios. Entonces ahí que fue como un pasito a la Laura más limpia, más original, más pulida de la Laura que yo era. ¿Sí me hago entender? Entonces sí hay un camino un poquito incómodo porque nosotros no nos gusta ser confrontados con nada, pero no se imaginan la delicia que es sentirse como 10 kilos más leve de una mentalidad que pesaba muchísimo. No sé si respondí, por favor, me dicen ahí si respondí su inquietud. No, clarísimo, clarísimo. Y honestamente es muy lindo cómo le das también una resignificación a la palabra que tal vez repetimos tanto. Eh, Nueva criatura es las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces Ajá. no es, eh,
nueva criatura es las cosas viejas pasaron, es me olvido de lo que soy, de mi historia, de mi bagaje, de lo que he aprendido y demás, sino que le encuentro Ajá, una resignificación junto con exacto, Cristo, junto con Dios, en un caminar con Él, en un proceso de sanidad con Él. Y me encanta eso también, mismo. me parece supremamente liberador encontrarnos con Dios en medio de nuestro pecado, no en Ay, una es una delicia. ilusión, no en una ilusión de perfección, sino que ese Sí, volver a total, ser humano en Dios es entender nuestras debilidades y rescatar nuevamente o poner como protagonista nuevamente la gracia de Cristo, ¿no? Y encontrarnos total. con Él ahí, wow, me parece poderosísimo y muy liberador lo que estás diciendo. Bueno, Ajá. tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿y si perdimos la identidad y ya no aceptamos o sentimos que la identidad cristiana es el camino? Ya no sientes que es el camino. ¿Sí? ¿Es eso? Sí, Como que sí. ya no. Que perdió la identidad y siento que la identidad cristiana, o sentimos que la identidad cristiana, no, perdón, yo me equivoqué. ¿Y si perdimos la identidad y ya no aceptamos o sentimos que la identidad cristiana es el camino? Sí, o sea, lo que yo entiendo es que ya no cree, ya no creen en esa teoría creacionista. O sea, como que ya Dios, ya no pertenezco a Cristo. ¿Sí? Más o menos eso. Sí, la identidad cristiana es que puede tener muchos Sí, significados, ¿no? Puede ser como lo que conoció como cristianismo ok. o Bueno, para eso, digamos que esa es una realidad de mucha gente en esta generación, nomás ustedes vayan a Google o a YouTube, coloquen algo como identidad o búsqueda les salen muchas cosas místicas. ¿Por qué? Porque ahora inclusive la ciencia, uno de los objetivos de, por ejemplo, la psicología positiva, que eso es ciencia, toda esa parte alternativa de búsqueda de identidad, yoga, no es que, yo no estoy diciendo que es malo, pero todo el objetivo de eso es que encuéntrate contigo mismo. O sea que el grito de todo el ser humano es para eso. Si ustedes, por ejemplo, meditan, a mí me gusta a veces ver este tipo de cosas ahorita actuales, que hay como, bueno, voy a encontrarme conmigo mismo. Entonces nos enseñan a meditar, encuéntrese con su esencia, encuéntrese con no sé qué, ta, ta, ta. Y yo digo, Dios mío, parece una cosa cristiana, o sea, encontrarse con una esencia, encontrarse con no sé qué. Yo puedo hacer eso, por ejemplo, en mi proyecto y perfecto, es lo mismo, sienta su cuerpo le pertenece, no sé qué, ta, ta, ta. Pero obviamente esa búsqueda se queda ahí. O sea, el ser humano buscando el ser humano, el ser humano buscando el ser humano, el ser humano buscando el ser humano que no sabe ser humano, pero que busca ser humano. Entonces, es un ciclo en donde sí, hay personas, por ejemplo, de hecho yo tuve personas, pacientes que hicieron un año de un curso de ministerio para conocerse, no sé qué, y fue muy chévere el lado, no, se me sirvió mucho, no sé qué, pero yo ahorita estoy peor. ¿Por qué? Porque parece que yo terminé eso y el vacío es mayor. En el momento era muy chévere, me hizo crecer, es muy chévere, pero el vacío ahorita es mayor. ¿A dónde yo voy? Que cuando nosotros ignoramos el lugar en donde, a donde pertenecemos, comenzamos un ciclo vicioso en nuestra vida que no tiene fin. Es un ciclo en donde yo quiero encontrarme, pero yo le pregunto a alguien que no sabe encontrarme. Entonces es un ciego guiando a otro ciego. Y la humanidad, fíjense que nosotros somos polvo, somos barro. Eso no tiene sabiduría ninguna, ¿sí? Entonces, si no es un espíritu que está dentro de ese barro que me guía, el barro no puede hacer nada por el barro. Y ahí es donde Cristo le dice a los discípulos, vea, esto sin mí va a volverse un caos. Entonces, el favor que yo les voy a pedir, y por eso les doy a este mejor amigo Espíritu Santo, es que comiencen a hablar de esto, de mí, porque si no la humanidad no es humanidad, la humanidad va a perderse en esto. Y por eso es que nosotros necesitamos y digamos que se sale por nuestros poros hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la esencia, Cristo es el principio, es el fin, Cristo es el proceso. De hecho, uno de los últimos capítulos, los dos, tres capítulos últimos de este libro,
habla sobre ese jardín perfecto, ese Edén perfecto que es Cristo. Como si cuando nosotros quitamos quitamos del panorama a Jesús, a Jesucristo, el ser humano le comienza a dar círculos como un hámster y nunca acaba, ¿sí? Entonces, claro, si yo no quiero ir a ese Cristo, pues bueno, Dios nos dio esa libertad para escoger y pues desafortunadamente le vamos a dar más vuelta a la ruedita, pero antes de Cristo volver o el día en que Jesús pise esta tierra otra vez, todos vamos a entender, claro, era eso que me faltaba. Era esa voz que mi alma estaba necesitando, era esa mirada que yo necesitaba para entender que soy amado, era esa mirada que necesitaba para encontrarme de nuevo. Y ahí ojalá no sea tarde, porque eso ya tiene que ver con su misericordia y todo, pero chévere darnos cuenta ahorita, chévere que nosotros podamos tener un tiempito aquí en la tierra para disfrutar de eso, y además que cuando nosotros disfrutamos de eso, disfrutamos hermanito de la identidad que es el propósito. Entonces tu propósito tú lo vas a vivir de una manera loca porque tú ya sabes quién es el protagonista de eso. Entonces es muy chévere. Ojalá no es que no queramos, sino ojalá lo podamos disfrutar desde acá para que ya ese día sea perfectamente el matrimonio más esperado de la faz de la tierra cuando Él vuelva. Y es que la vida eterna es ahora. La vida eterna es conocer Exacto. a Cristo y los que lo conocemos podemos disfrutar de escuchar su voz desde ahora. Para mí, en mi propio proceso de conocer a Dios, una de las cosas que me ha parecido increíble es que es muy diferente cuando alguien me dice, tú eres amada, y es muy diferente cuando lo escucho directamente de Dios. Eso tiene otras ondas sonoras, tocan aquí. Absolutamente, es la palabra de vida siendo pronunciada. Sí, Y algo especial sucede cuando la verdad es pronunciada directamente desde el corazón del Espíritu Santo sí, hacia total, mí, hacia total. mi alma, hacia mi espíritu, mi cuerpo y todo mi ser. La última pregunta, ¿cuál es el rol del devocional en todo esto que hemos hablado esta noche? Chévere, muy chévere esta pregunta. De hecho, la estaba esperando. ¿Cuál es el rol del devocional? Fíjense que nuestras disciplinas espirituales, como yo dije en algún momento de mi locura aquí verbal, nunca fue intención de Dios darnos reglas para eso. ¿Por qué lo digo así? ¿Qué comienzo con ese contexto? Porque muchas veces yo, por ejemplo, le pregunto a mis pacientes o a mis alumnos, bueno, ¿y cómo está ahí tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amistad? ¿Cómo está la conversadera entre ustedes? ¿Qué onda hay entre ustedes? ¿Qué tal? Ay, no, Lau, yo hago mi devocional en la noche, entonces voy a esperar a ver qué me dice esta noche. O, no, es que yo hace rato no hago, entonces creo que él está como mal conmigo. O no, perfecto, estoy súper al día con mi devocional, entonces estamos súper bien. Porque a mí me da mucha risa esas respuestas, porque yo respondía lo mismo. Y claro, me di cuenta como, puchi, qué engaño que nos hemos creído que leer un libro determina, o sea, yo determino con mi disciplina mi relación con Dios. Fíjate, la posición en donde donde nosotros nos pusimos, que es mayor que Dios, o sea, yo determino mi relación con Dios. No es eso. Porque cuando Dios dijo, por ejemplo, cuando Pablo dice, por ejemplo, de yo tengo placer, bueno, se puede ver, yo tengo placer en las escrituras, tus escrituras son mi camino, son mi deleite, no sé qué tal. Y Pablo escribía cartas, que él nunca se imaginó que se iba a tornar libro de generaciones por generaciones y todo eso. El propósito de él no era que las leyeran con una disciplina hasta aburrirse. El propósito de él era manifestar el carácter del original para ellos, para que ellos tuvieran el patrón perfecto y esa amnesia tuviera esa ayuda cognitiva de acordarse quién era nuestro original, ¿sí? Entonces, claro, todos esos profetas, todos esos apóstolos, todos esos escribas que gracias a Dios escribieron en ese momento, lo que estaban haciendo era darnos una ayuda cognitiva, voy a ponerlo así, para que el hombre tuviera una ayuda, ¿sí? Visual y escrita de recordar quién es él.
porque acuérdense que nuestro mayor problema es amnesia, o sea, nos olvidó. Entonces, claro, cuando yo cojo un libro, cuando yo cojo la Biblia, mi devocional, lo que yo estoy haciendo es recordar quién soy y obviamente recordar quién es Él. Entonces es muy bonito cuando nosotros tenemos esa motivación y no simplemente por cumplir, como, yo tengo que ser devocional, sino yo tengo que conocer mi originalidad para saber qué es lo que me pertenece y qué es lo que no. Por ejemplo, eh, en toda esa resignificación que yo tuve y estoy teniendo, comenzó hace, no sé, comenzó hace antes del proyecto comenzar con mi vida, apenas llegué a Brasil, estoy en Brasil hace 5 años, o sea que comenzó hace 4 años, que comenzó recién llegadita. Eh, Muchos de mis conceptos, Dios comenzó a confrontarlos muchísimo, muchísimo, y yo en ese momento me creía la cristiana más conocedora de la Biblia, la líder, que yo había sido líder 80 veces, y entonces yo, como soy psicóloga, me han puesto a aconsejar a toda la iglesia, y entonces no, me creía como, después de mí la pared, inconscientemente, pero ese espíritu ahí como medio fariseo de gracias a Dios yo soy perfecto, nunca, no tengo ese rasgo orgulloso de mirar a todo el mundo, pero obviamente eso internamente juega de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué y Dios comenzó, esto aquí, necesito encontrarme con Laura, necesito que tú te encuentres con Laura, y comenzó yo, ay, pero ¿cómo así? Si yo soy psicóloga, pero yo no sé qué, ta. Cuando comenzó a decirme una y otra cosa, claro, eso te duele tanto por eso. Yo comencé a confrontarme con muchas cosas allá en Brasil, como escasez económica, como relaciones sociales cero, porque pues yo no sabía hablar, no entendía, convivencia, cultura, quedé desnuda allá totalmente. Y ahí comencé a encontrarme con cosas que yo decía, no, esto no lo hace la Laura líder, esto no lo siente la Laura espiritual. Y entonces comencé a condenarme primero, Dios mío, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que no sé qué, ta? Y qué va, lo que pasa es que realmente Dios quería entrarme a su sala privada a hablar conmigo y tenía toda la intención que yo me encontrara conmigo. En medio de todo esto, yo me acuerdo que eran tiempos muy difíciles, lindos, que yo hasta hoy digo como que cómo extraño esos momentos difíciles en mi vida, porque eran momentos en donde yo sentía literal que cada célula, cada pelo de mi vida, de mi cuerpo, clamaba por Dios. Era una cosa de, yo necesito sentirme mujer otra vez, necesito sentirme ser humano otra vez. Entonces, claro, yo llegaba, fui allá a estudiar teología, llegaba en la noche, era llorando en mi cuarto, Dios mío, ¿qué me pasa? Me siento rara, no sé qué, llorando. Y yo me acuerdo que cogí la Biblia y yo dije, yo alguna cosa de este libro yo desconozco y por eso estoy así. Alguna palabra de ese libro que se llama Biblia, que es la voz de Dios, yo desconozco o estoy ignorando o no leí, que por eso yo estoy sufriendo, no, porque no puedo creer lo que yo sufra tanto conociendo todo lo que yo creía conocer. Y ahí en ese año yo me acuerdo que me leí la Biblia de pie a pa, de capa a capa, como dicen, pero no por una disciplina, sino ahí comencé a entender lo que es amar leer la Biblia, amar hacer devocional. Yo me acuerdo que yo llegaba a las 10 de la noche a la casa, comenzaba, y ahí comenzaba a pegar versículos que como que eran para mí, comenzaba a pegarlos así en el cuarto, porque yo sabía que mañana iba a estar triste. Entonces, en esa tristeza, yo necesitaba acordarme de lo que Dios me había dicho el día anterior. Entonces comencé a tener esa estrategia ahí metacognitiva que llamamos, de ayudarnos a pensar y a recordar. Comencé a pegar cosas y yo comencé a encontrar salmos, por ejemplo, que era mi vida, ¿sí? Y comencé a pasar madrugadas a veces, yo, pucha, 5 de la mañana yo no he dormido, pero era una cosa, no puedo parar, porque yo amo esto, yo necesito, yo estoy encontrando algo que yo no había encontrado. Eso es devocional. ¿Qué es la palabra devoción? Cuando todo dentro de mí anhela, así como dice David en ese salmo, me muero si no estoy contigo. Eso es devoción. Entonces, claro, cada vez que usted se siente con su Biblia o con su tiempo con Dios, si usted no tiene ese deseo de me muero por saber qué es lo que Dios me va a mostrar, qué es lo que Dios quiere hablarme, qué es lo que yo voy a conocer de mí, ore primero y diga, Espíritu Santo, venga, hágame caer en cuenta que yo necesito esto, no es porque sea un check
de mis disciplinas espirituales, o es porque eso también pasaba mucho conmigo y lo veo mucho en cristianos, es para tener algo para predicar. Yo necesito leer esto para tener un bosquejito ahí para decírselo mañana a mi célula. No, y para eso no es devocional. Ese tiempo con Dios es para que nosotros seamos seres humanos otra vez, porque nosotros necesitamos a Cristo. Entonces, tiene todo que ver con mi devocional, porque claro, en la medida en que yo soy más devota, voy a poner esa palabra para rimar con eso, en la medida en que soy más deseosa de ese origen, pues obviamente yo más voy a querer estudiar sobre ese origen, voy a querer conocer más de él, voy a querer saber la personalidad de ahí. Yo me puse como una loca, por ejemplo, a coger estudios, perfil psicológico de todos los patriarcas, a ver qué eran, me di cuenta que era una mano de pecadores, dependientes emocionales, todo, pucha, entonces yo tengo esperanza. Después me puse a ver el perfil, cómo Jesús reaccionaba, cómo los discípulos encontré una humanidad tan bonita en Cristo, en la Biblia, en todo, que muchas de las miedos que yo tenía se volvieron, así como dice Pablo, en mi debilidad comencé a enorgullecerme de eso, ¿sí? Comencé a decir, no, yo no era esa la hora que yo creía, yo no soy tan fuerte como, yo no soy así como, y eso me pareció una desnudez y una libertad tan bonita, que de hecho hay otro capítulo de eso que se llama Vulnerabilidad en ese libro, y es muy bonito encontrarse con ese Dios en esos tiempos devocionales que la verdad si uno habla así no son tiempos, es un estado constante de vida. Ahí comencé a tomar desayunos con Dios, comencé a correr con Dios, comencé a tener conversas mientras me bañaba con Jesús, una delicia. Eso es el devocional. Lau, ha sido una noche espectacular contigo, ha sido una conversación fabulosa. Queremos Ay, recordarles chévere. que los devocionales de marzo ya están disponibles en www.duranolatino.org. Hay devocionales para niños, adultos y jóvenes. Una de las cosas que más amamos de este ministerio o de que queremos destacar en este momento, aprovechando el tema que hemos estado hablando con Lau, es que cada una de las meditaciones en los pasajes tiene una pregunta que busca precisamente sacarnos a nosotros del escondite y llevarnos a reflexionar sobre qué es lo que Dios me quiere decir a mí hoy, cómo hago para reflexionar sobre mi propia vida, qué es lo que pasa, Señor. Son preguntas estratégicas para que precisamente no nos escondamos en todo está bien, todo está perfecto, soy perfecto, sí, sino que de verdad nos encontremos con Cristo en nuestra realidad, en nuestra humanidad. Y los testimonios que hay ahí también buscan exactamente lo mismo, ¿no? Mostrar nuestra humanidad y que Dios sea el centro, el que se glorifique, el de la fortaleza, el de la gloria, sí. Bueno, fue una noche fabulosa. Nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Como les digo, cada mes vamos a tener una cita con un invitado especial para que ustedes se sigan nutriendo y sigan creciendo en el Señor. Les mando un beso gigante. Súper. Lau, un Gracias a abrazo. todos también. Fue muy chévere estar con ustedes esta noche. Gracias, Antonella, también. Un súper abrazo. Y a todos allá en sus casas y en sus países. Gracias por dejarme entrar estos minuticos, hora, en la casa de ustedes. Un abrazo para todos. ¡Mua, mua, 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 Chao, mua! chao.